Hola, bienvenidos a la clase 2, ya empezada, porque nos olvidamos de grabar antes, empezada hace una hora. eh, Mil disculpas a los que vayan a ver la clase y no pudieron venir, eh, de el Seminario Disciplinar 3, se llama 1926, Annus Mirabilis de la literatura argentina. Estamos hablando un poco del panorama cultural, del panorama de las revistas en la década del 20 en Buenos Aires, y un poco de la conformación y la disgregación casi inmediata de los grupos de Florida y Boedo, eso suponiendo que efectivamente hayan existido estos grupos de manera formal, cosa que formalmente no existió, ¿no? Pero bueno. Me sale ahora decir que un humorista, un gran escritor, muy interesante, Arturo Cancela, definido como humorista, que escribe libros en prosa de carácter humorístico, eh, uno de los autores preferidos de la profesora Laura Silento, gran profesora de literatura argentina en el Alicia, que ahora no está en este momento. Cancela eh, dijo que la mayoría de los escritores de la década del 20 pertenecían a Floredo. En realidad eran una mezcla de las dos cosas, ¿no? Eran de Floredo, no eran ni de Florida ni de Boedo. Eh, Martín Prieto, en su breve historia de la literatura argentina, cuando habla de Florida y Boedo, alude a esta nota que les conté que escribió Mariani, en la que él señala que los que estamos en la extrema izquierda revolucionaria no tenemos dónde volcar nuestra indignación, dónde derramar nuestra dulzura, dónde gritar nuestro evangélico afán de justicia humana, ¿no? Eh, Imputa a los martinfierristas de falta de calor en el entusiasmo, falta de ímpetu en el combate, falta de rebeldía en la conducta, eh, sobra gracia, sobra ingenio, sobra inteligencia, y es excesiva la imaginación. Eso dice, ¿no? Bueno, la redacción entera de Martín Fierro contesta, también en Martín Fierro, por supuesto. Se definen como un periódico literario, dice que nadie los va a poder acusar de reaccionarios, eh, señalan una cantidad de obra publicada dentro de los números anteriores, de Girondo, de Borges, de otros autores. Dice que ellos se reservan el espacio de la vanguardia estética, y que, bueno, es cierto que puede constituirse otro polo que ellos llaman de literatura social, eh, pero al mismo tiempo reivindican su condición de su libertad para reírse de todo y de todos, ¿no? Y ahí hacen alusión a la sección de epitafios, que no sé si hemos compartido acá alguno. En todos los números de Martín Fierro salían unos versitos de epitafios, donde se carga a algún escritor eh, de Boedo, de afuera o de Florida, ¿no? Los más golpeados son Lugones, por supuesto. Lugones es la gran figura a la que hay que voltear. Recordemos que en la década del 20 Lugones era llamado por todo el mundo el poeta nacional. Entonces, muchas veces no lo nombraban. Decían, bueno, el poeta nacional se hará presente en la función del Teatro Colón, ta, ta, ta.
No lo nombraban, o sea, era tan famoso el tipo, tan importante, se consideraba tan importante que, bueno, este, así que, ¿qué se reservan los martinfierristas? Bueno, se reservan el apoliticismo, esta idea del arte por el arte que ellos consideran una ventaja y no una desventaja, como señaló Mariani, o como señala la campana de palo. Y claro, da un poco de risa porque estos mismos tipos que reunidos como la redacción de Martín Fierro escriben esta respuesta a Mariani, 2 años después eh, desmienten que el grupo de Florida haya existido, digamos, ¿no? Pero esa congregación para contestarle a Mariani implica que había cierta comunión estética, ética, y tal vez ideológica también entre la mayoría de ellos, ¿no? Por supuesto que, ya dijimos, Raúl González Tuñón, Mariani, Olivari, eh, son nombres que, dice Prieto, lograron responder simultáneamente a las consignas de Florido y de Boedo, lo que neutralizaría los términos excluyentes de esa oposición. Pero nada de eso suprime la evidencia de que en uno y otro bando se jugaban concepciones diferentes de la literatura, eh, que extremadas en dos obras radicalmente distintas, como las de Girondo y las de Castelnuovo, responden en efecto a lo que Mariani denuncia en su nota, ¿no? El plan retórico del martinfierrismo nunca fue formulado como tal, pero puede ser reconstruido a partir de las características comunes de sus libros fundamentales, que serían el versolibrismo, el ritmo y la metáfora creadora. Esos serían las banderas de la poesía martinfierrista o floridista. Y entonces queda claro que lo que se proponen es una renovación absoluta del mundo representado, del diccionario poético, y un tema casi excluyente que es la ciudad de Buenos Aires. La vez pasada, al final, yo les leí un poema de Borges llamado Las calles, de su primer libro, de Fervor de Buenos Aires, y luego un poema de Girondo llamado Corso, donde se describe un corso en la ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Eh, entonces, eso mismo se verá en 1925 en el segundo libro de poesía de Borges, que se llama Luna de Enfrente, en El violín del diablo de Raúl González Tuñón, y como ya dijimos en el famoso libro de Girondo, que es de 1922, por eso se habla de una generación poética del 22, aunque esa edición del 22 es una edición de lujo, que no estuvo al alcance de la mayoría de la gente, y Martín Fierro reedita el libro en 1924, ya en una edición popular que llega a muchísimos más lectores. Eh, en cuanto a Borges, bueno, no, pero no voy a hablar de esto ahora. Eh, cuando toque, que va a ser la clase que viene, ¿no? Cuando toque hablar del libro El tamaño de mi esperanza, yo les voy a pedir que lean de ese libro, léanlo todo si quieren, porque está buenísimo y es muy interesante para ver en qué andaba Borges en esa época. Pero les voy a recomendar puntualmente 3 artículos, que son los que vamos a comentar aquí la semana que viene. Estos artículos son El tamaño de mi esperanza, el que le da nombre al libro. El segundo se llama La Pampa y el suburbio son dioses. Y el tercero
se llama Invectiva contra el arrabalero. Invectiva contra el arrabalero. El arrabalero no es un tipo, no es un chabón, sino es el nombre que Borges le da al lunfardo. Bueno, entonces del tamaño vamos a comentar las ideas que aparecen en esos 3 artículos. Les pido que lean esas ideas. En la clase que viene veríamos eso y el libro de Clara Better, Versos de una. ¿Mm? Vamos a empezar ahora con Olivari. En el PDF que les mandé, que es más o menos, no entero, pero es más o menos este librito, Nicolás Olivari, Poesías 1920-1930, en realidad aquí están los 3 libros de poesía de Olivari de la década del 20, La amada infiel, de 1924, El gato escaldado, de 1929, y el que nos importa a nosotros, La musa de la mala pata, del 26. Entonces, lo que vamos a hacer es repasar un poco la introducción que hacen Ana Ojeda y Rocco Carbone sobre este libro, y luego a compartir, a leer pasajes de algunos de los poemas para ver de qué hablaba Olivari en este libro en ese año 1926. Hay evidentemente, ustedes se van a dar cuenta a medida que avancemos en las lecturas del año, que hay como un espíritu de época. Lo que los alemanes llaman un Zeitung, un espíritu del tiempo, porque hay una cantidad de perspectivas comunes, de visiones comunes acerca de lo que es vivir en esta gran ciudad. Eso es algo que resulta, para muchos de los autores, y aparece en los textos, resulta un poco ahogante, voy a inventar esta palabra, ¿no? Asfixiante, por un lado, y por el otro lado, lo que aparece es la enorme soledad del anonimato en la ciudad, ¿no? Buenos Aires es una ciudad que en 1887 se hace un censo de la ciudad, no del país, de la ciudad de Buenos Aires. 1887 hay 180.000 habitantes. Y en 1920 y pico hay 2 millones de habitantes. Entonces, en muy poco tiempo pasa de ser lo que Lucio Vicente López tituló un libro así, La Gran Aldea. Lucio Vicente López escribe un libro diciendo cómo era Buenos Aires en la segunda parte del siglo XIX. Y él empieza contando su infancia, cómo era Buenos Aires en 1850, 60. Habla de Rosas, de las cosas que pasaban, lo que vino después de Rosas. Y él dice que Buenos Aires era como un pueblo grande, todos se conocían y qué sé yo. Algo de eso también dice Borges, que alguna vez conversando con el padre de Bioy, con el doctor Bioy, no Bioy Casares, sino Bioy, Bioy le contaba eso, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, le decía el doctor Bioy, hablaba de 1880, ¿no? El tipo. Cuando mi generación éramos chicos, nosotros sabíamos qué familia vivía en cada casa en el barrio. Sabían el apellido de cada familia. Y muchas veces conocían a los miembros de las familias, no solo de la cuadra, del barrio entero. Bueno, eso naturalmente se pierde por completo, ¿no? Ya vamos a ver qué tipo de ciudad se nos describe
luego en las novelas, en La muerte del pibe Oscar de Villamayor, en El juguete rabioso. Pero eso, ese ambiente, ya se empieza a percibir en este libro de Olivari, en un libro de poesía. Ana Ojeda y Rocco Carbone destacan que con la generación poética del 22 o con la generación literaria del 22 sucede algo inédito en la literatura argentina, y es que empiezan a aparecer escritores que no proceden de la clase dominante. O sea, son hijos de familias de clase media e incluso de clase media baja, no todavía de clase baja, pero sí de clase media baja, y que eso es sumamente importante porque, bueno, hay que pensar que muchos de esos son los de Boedo, por decir así, o incluso los inclasificables, ¿no? Los hermanos González Tuñón pertenecían a una familia de inmigrantes españoles, asturianos, que vivían en Once, en una casa vieja, padre trabajador, madre ama de casa, limitados, 5 hermanos, en fin, no es que la tenían fácil. Estos autores, Carbone y Ojeda, dicen que ninguno de los dos grupos cumplieron hasta las últimas consecuencias lo que se supone que proponían, ¿no? Los martinfierristas no acataron las exigencias de la literatura pura al final, porque terminaron apareciendo un montón de ideas en su literatura, y los boedistas tampoco hicieron literatura revolucionaria, se hicieron a lo sumo hicieron una literatura de tesis, el que casi nunca logró un análisis de las causas que hacían del mundo un lugar intolerable para vivir. Habla de lo que hablábamos recién, el deslizamiento recíproco entre escritores que pasaban o pertenecían a ambos grupos. Nombramos a Olivari, a Art, a los González Tuñón, a Mariani. Ellos agregan a Álvaro Yunque, José Sebastián Tallón. Lo que da que pensar que hay un grupo de gente que no termina de identificarse con ninguno de los dos grupos y que pertenecerían a una zona alternativa de la literatura. Ellos trabajan mucho, estos autores, Ojeda y Carbone, que son un matrimonio, ¿no? Trabajan mucho con esta idea de que entre los años 20 y 30 en la literatura argentina hubo una zona alternativa, un grupo de autores alternativos, y ellos sostienen que la característica de estos autores es que producen una literatura eh, enmarcada dentro del género grotesco. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Ahí lo meten Armando Discépolo, que es un dramaturgo que hace claramente obras grotescas, junto con su hermano Enrique, autor junto con él del El Organito, estrenada en 1925. Hay quienes dicen que otros grotescos muy importantes de Armando, como Mateo, por ejemplo, como Estéfano, en realidad los escribió Enrique también. Pero bueno, esto está en discusión, pero hay muchos testimonios que dicen que eso habría sido así. De todas maneras, alcanzaría para poner a Enrique Santos Discépolo en este grupo las letras de sus tangos de la década del 20. Y también entran acá, bueno, Mariani, Enrique González Tuñón, el autor de tangos, que también vamos a leer, y Olivari, evidentemente, ¿no? Puntualmente sobre Olivari, ellos dicen que no hay nadie que haya estudiado a fondo la poesía de Olivari de los años 20, que su posicionamiento frente a los grupos de Boedo y de Florida fue más bien anecdótico,
Su estética habría sido el resultado de una síntesis entre ambas cosas, porque Olivari presenta ideas cercanas al socialismo, al anarquismo en su poesía, pero al mismo tiempo es vanguardista desde el punto de vista estético, ¿no? Desde el punto de vista poético. Según Eduardo Romano, lo citan, Olivari nunca renunció a ciertos presupuestos estéticos desgajados del naturalismo boedista y los articuló con otros procedentes de la vanguardia. Bueno, y eso es lo que vamos a notar un poco en este libro. Se cita también aquí el prólogo a su tercer poemario, El gato escaldado. Allí Olivari escribe: mezclar en la antinomia del lirismo puro los elementos de la realidad, exagerados hasta la irrealidad, será la labor única y suprema. Vean eso, ¿no? Mezclar los elementos de la realidad exagerados hasta la irrealidad. Eso podría muy bien ser una definición de grotesco. Muy bien. Y van a ver, cuando avancemos, que eso es lo que está en la novelística de Roberto Arlt también. Esa exageración. Y anotan Ojeda y Carbone, la acumulación y la exageración son cualidades que provocan un distanciamiento de lo conocido, volviéndolo irreal. En este sentido, se puede tildar la poesía de Olivari de carnavalesca, a la manera de Bakhtin, digamos, en tanto mundo dado vuelta, ordenado al revés. Lo citan a Romano para refrendar lo que ellos creen, que es que efectivamente la poesía de Olivari se puede asimilar a la estética del grotesco. La citan a Sarlo, a Beatriz Sarlo, que dice: el poeta vive en la ciudad, su tedio es urbano, su espacio social y literario es el margen. Y aclaran estos autores que el margen, atención con esto, porque cómo entendemos el margen para Olivari, ¿no? El margen no son los homeless, no son los lumpenes o los atorrantes que viven en la calle, o hoy diríamos los cartoneros, no sé. El margen es un espacio social diferente cuya característica principal es la pobreza, entendida no tanto en términos económicos, sino sobre todo espirituales. Es así como los hombres y mujeres que viven en él sufren un tedio, un aburrimiento y una amargura recalcitrantes causados por la falta de ilusiones. O sea, yo digo, por la falta de perspectiva, de horizonte, algo que está pasando hoy también, ¿no? Exactamente eso, ¿no? Y por una imposibilidad que se encuentra en la base de su identidad. Cualquier cambio del statu quo que los oprime es inconcebible. Es decir, todos sienten, sobre todo los jóvenes, década del 20, ¿no? Que no hay salida, que el sistema tal como está, el sistema socioeconómico, el sistema social de la Argentina, no tiene ninguna escapatoria para nadie. Pero hay algo interesante, y es que cuando se habla de esta pobreza, no son pobres que no laburan, son pobres que laburan. Y el laburo, mal pago naturalmente, se vive para el traste, se vive muy mal, se vive como una esclavitud. Todo eso aparece en este libro de Olivari. El tedio, el aburrimiento, el taedium latino, para usar la palabra, que aparece, por supuesto, en Baudelaire.
Es decir, esto viene de ahí también, ¿no? Viene de los simbolistas franceses, de la poesía francesa de fin del siglo XIX. eh, no sé si ustedes tendrán De presente hecho, cómo, Jonathan. no, que de hecho Olivari mismo en algunas poesías lo nombra a Baudelaire. Por supuesto, por supuesto. Y no sé si ya leyeron El juguete rabioso, porque nos falta bastante para verlo, pero en el primer capítulo del juguete rabioso, en algún momento el protagonista, Astier, dice cómo le gusta la poesía de Baudelaire, ¿no? Sí, claro, es un autor muy presente, eh, varios años después, ya había muerto Baudelaire, ¿no? Pero muy presente en el imaginario literario argentino. Baudelaire tiene un libro en el que se llama El Spleen de París, y usa la palabra inglesa, spleen, ¿no? ¿Qué es eso? El spleen es un sentimiento que es una mezcla de aburrimiento, tristeza, nostalgia y eh, falta de horizontes, digamos. Todo eso junto. Eso es el spleen. Es un sentimiento que te embarga y eso es lo que hace el flâneur, el flâneur en francés. El flâneur sale a caminar con su tedio, con su aburrimiento, y se dedica a observar. Y eso que observa, como es un poeta, lo cuenta en su poesía, ¿no? Eso mismo hace Olivari. Exactamente eso hace Olivari, ¿no? Describir la ciudad en todas sus dimensiones, incluso con su modernidad, con sus novedades tecnológicas, eh, a pesar de lo cual el sentimiento es, pero no hay escapatoria, pero no hay salida acá, ¿eh? No se crean que hay salida. Eh, qué sé yo, tiene un poema que ya lo veremos, que se llama Canto a la dactilógrafa, donde una ex ama de casa trabaja de dactilógrafa, y eso la convierte en puta. Se vende por guita, por decir así, ¿no? Y hay varios poemas donde aparece la figura de la prostituta, que a veces es presentada de manera completamente despersonificada, descrita como un maniquí, por ejemplo. Pero esa prostituta hace preguntas provocativas acerca de la sexualidad, acerca de las diferencias entre las clases sociales, este, los beneficios que tienen los burgueses, eh, y las otras mujeres que laburan, porque todas laburan. eh, ya no hay mujeres que no laburan en la poesía de Olivari, digo, ¿no? No digo en la realidad de la época, pero por lo menos en la poesía de Olivari. O son dactilógrafas, o son dependientas, trabajan en una tienda vendiendo ropa, o son costureras, o son victroleras. La victrolera es un oficio que existía en muchos bares y piringundines, algunos de mala muerte, otros no tanto, era poner discos. O sea, antes de que se inventara la rocola, que es la máquina donde vos metés una ficha o una moneda de $1 y elegís un disco y la máquina te lo pasa, había una chica que vos te acercabas y decía, a ver, ¿qué discos tenés acá? Bueno, tal, tengo Flor de Fango de Contursi. Bueno, lo quiero, 10 centavos, le pagabas a la victrolera 10 centavos y te ponía el disco en el bar, mientras vos tomabas un café, ¿no? Bueno, oficios de la época, ¿no? Por un lado, este, todas esas posibilidades de laburar y que presuntamente le darían libertad a la mujer, eh, a los ojos de Olivari no le dan esa libertad, la convierten en esclava. Eh, Esto
repito, a los ojos de Olivari, porque objetivamente sí, eso le da una libertad a la mujer. Trabajar y ganar su propio dinero le da objetivamente una libertad. Pero él dice que eso es esclavizarse. No lo dice solo de las mujeres, lo dice de los hombres también, ¿no? Porque cuando habla del trabajo, todo trabajo es mal pago, aburrido, inútil, inhumano, esclavizante, etcétera, 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 ¿no? Lo que tienen en común todos los trabajos es que la regularidad de la rutina es lo que te desgasta y lo que te oprime, lo que te convierte en un engranaje más del sistema y no te permite pensar, no te permite ilusionarte, no te permite vivir. De esa manera opresiva presenta Olivari el territorio de la ciudad, ¿no? Eh, por eso en muchos poemas aparece el aburrimiento entero, el aburrimiento como una, cuando digo entero quiero decir, el aburrimiento como un sentimiento único prácticamente, que no tiene alternativas, que no tiene momentos buenos, para decirlo de una manera muy poco académica, ¿no? La vida es una mierda sin ningún horizonte hacia adelante. ¿Eh? Bueno, también nombra cada rato, yo fui anotando algunas palabras que me parece que aparecen en varios poemas, y una palabra que nombra un montón es suicidio. Sí, claro. En relación a un montón de cosas, a veces más literal, a veces más metafórica, pero la nombra en un montón de poemas. Eso me llamó la atención y lo anoté, de hecho. Totalmente. Tiene que ver con esto, me parece. Sí, esto es así. De hecho, bueno, estamos hablando de una época que es la época previa al crack de la bolsa de Nueva York, ¿no? Ese crack de Wall Street sucede en 1929 y el mundo se cae a pedazos en 1930. La economía del mundo se cae a pedazos, como se cayó en pandemia en marzo de 2020, en todo el mundo. Claro, a la Argentina, como de costumbre, la afecta mucho más, sobre todo porque la situación se agrava cuando Uriburu, el 6 de septiembre de 1930, derroca a Hipólito Yrigoyen, ¿no? Y empieza la década infame. Bien, son años terribles. Ahora, hay un tango de Discépolo de 1932 que se llama Tres Esperanzas, que propone como solución existencial el suicidio. Y Norberto Galasso, uno de los primeros biógrafos de Discépolo, fue a consultar las estadísticas de suicidio desde 1920 a 1935, más o menos. Y el tipo dice que durante la década del 20 cada vez hay más suicidios en la Argentina, cada año hay más, y el pico de suicidios es en 1932 justamente. Así que está muy bien lo que apuntás, Melanie, es tal cual, tal cual. Y bueno, y vamos ya a ver algunos de los poemas, che. No nos detengamos más porque uno que hay que tomar está en la página 77, digo hay que tomar porque me parece importantísimo, porque el final refleja también un recurso de tipo vanguardista, es la dactilógrafa tuberculosa. En este poema se describe a una chica que trabaja en una oficina como dactilógrafa, es una flaca esquelética, la describe como cero sexy, pobre. Incluso en la segunda estrofa dice, esta pobre yegua, flaca y trabajada,
con los dedos espátulas de tanto teclear, esta pobre mujer invertebrada tiene que trabajar. Acá está esta idea de la cosa agobiante que implica la sociedad moderna, ¿no? Que implica la ciudad moderna. Hay que trabajar. Tantas horas por día hay que trabajar. Bueno, y hacia el final del poema, bueno, lo que sucede es que él se enamora de ella, le propone irse a vivir juntos, se van a vivir juntos, todo eso se cuenta en el poema, viven juntos 4 meses, dice, yo la amé 4 meses con los ojos, con mis ojos de perro triste y vagabundo, cuando le miraba los pómulos rojos, qué dolor profundo. Este dolor tiene que ver con que la chica estaba tuberculosa y no había solución para esa enfermedad, ¿no? No se había inventado la penicilina todavía. Un día juntamos hombro a hombro nuestra desdicha, vivimos 2 meses en un cuchitril, en su beso salivoso naufragó la dicha y el ansia de vivir. Su beso salivoso es que en la saliva aparece la sangre. Y la última estrofa tiene una parte, 2 versos finales que dicen, una tarde sin historia, una tarde cualquiera, murió clásicamente en un hospital. Y una segunda parte entre paréntesis, donde parece hablarle a una lectora y le dice, bella burguesita que a mi lado pasas, cambia de acera, porque voy a putear. Mirá cómo rompe la ilusión del poema, ¿no? Esto es como si en una obra de teatro se rompiese la cuarta pared. Es lo mismo, ¿no? Además, usar la palabra putear en un libro de poesía en 1926 era como mucho, ¿no? Bien, otro poema que elegí se llama Canto a la dactilógrafa, es el que nombraban Ojeda y Carbone, que juega sobre la idea permanente del consejo, de darle un consejo a esta dactilógrafa. Y le dice, mira, si vos te querés salvar, te tenés que casar con un burgués. No hay otra, ¿no? Entonces, escucha este consejo, entrégate a un burgués. Así termina más de una estrofa, ¿no? Y habla de alguien que parece ser, o sea, el yo poético del poema, habla de alguien que parece ser Olivari, o que parece ser alguien como Olivari, un joven poeta que no tiene un mango, que le espera a la chica a la salida del trabajo y las lleva a caminar y le recita sus poemas, pero la chica está muriendo de hambre. Y le dice, pero no podemos entrar a una lechería, no podemos tomar algo, comer algo, y el flaco nada, le sigue recitando poemas, ¿no? Si será imbécil ese muchacho que te acompaña, 40 cuadras a pie y además sus versos, encima te tenés que fumar que el tipo te recite, ¿no? No, nunca pasar la vida por las lecherías, sostener un amor sentimental con las manos frías, para nunca lucir un par de medias color champaña, sentir en tu nuca los suspiros diversos de los que te desean, te buscan, te quieren comprar. Vean ese verbo. Véndete lo antes posible y al mejor postor. Ya es hora de cambiar tus alhajas de símil oro, ¿no? Era un metal, el similor, una aleación de zinc y de cobre que brillaba como el oro, simulaba ser oro, ¿no? Ya es hora de cambiar tus alhajas de similor. A ese mozo lírico, mándalo a pasear. Más adelante, en la calle, oh mi amado, hace tanto frío y tengo tantas ganas de comer, que 10 horas de trabajo en la oficina no te han llenado de rabia todavía,
¿Qué esperas para entregarte? ¿Qué mezquina puerilidad te ata al pálido poeta? Le dice el yo poético, ¿no? Bueno, y finalmente la chica hace caso. En el mismo poema se resuelve la situación y el yo poético lo festeja y dice, y caíste, bien, hurra, aleluya. Adiós al mostrador, la miserable faena, el suplicio de la máquina, el sufrimiento mudo. Qué bella persona es tu burgués panzudo. Ah, el pálido poeta ilustra noticias de policía. Se ha pegado un tiro, pero eso no vale la pena, ¿no? Vean la ironía de todo esto, por supuesto, pero al mismo tiempo eh, em, la crueldad de la realidad, ¿no? Ella lo deja al poeta y el poeta se suicida. Acá aparece el suicidio, no aparece la palabra suicidio, pero aparece que el poeta ilustra noticias de policía. Noticias de policía es la sección de policía del diario Crítica, del vespertino Crítica, donde Olivari laburaba, por otra parte, en esta época, junto con los Tuñón, y ese año, 1926, tenían los 4 escritorios pegados, porque muchas redacciones todavía hoy se organizan así, ¿no? 2 escritorios, uno frente al otro, o 4, vos estás al lado de otro y enfrente tuyo otros 2. Los 4 escritorios eran Raúl y Enrique González Tuñón, Olivari y Roberto Arlt. Mirá, que me conturce, bueno, y hacia el final, Cara, ex dactilógrafa, actualmente prostituta, porque te vendiste y te casaste con el burgués, ¿no? Tu caso es un simple caso de permuta en la bolsa social. Te hemos perdonado porque al cabo tú eres idiota como lo son todas las mujeres, menos mamá. Otra ironía, por supuesto, ¿no? En este caso creo yo una ironía con el tango, donde la madre es perfecta, pura, es el ser casi santo, un ser santo. Bueno, por supuesto, yo lo entiendo así, como una ironía hacia el tango, ¿no? Más adelante hay un poema al tango, relacionado con el tango. En la página 91 aparece el poema Tranvía a las 2 de la mañana, que es una locura. El tipo cuenta que sube al tranvía, se sienta y empieza a mirar a la gente, ¿no? Y encuentra a 2 chicas violinistas que él les calcula 15 años, 16 años, no sé si lo dice. Dice, tendrán hasta 16 confesados y una tristeza efectiva de heroínas de opereta. ¿Y de dónde vienen las violinistas? De estar 8 horas tocando el violín en una orquesta de señoritas en un bar, en un café. Es la época de la orquesta de señoritas. Quiero decirles que hay un montón de cafés que tienen orquestas de señoritas reales. O sea, las chicas que están en la orquesta son músicas y tocan más o menos unos tanguitos para amenizar la velada, ¿no? ¿Por qué son señoritas? Porque eso atrae al público. Los que van a los cafés son hombres, hombres que salen de trabajar y se van a un café, a escuchar un tango y a ver chicas, ¿no? Si estaban casados y su mujer es una ama de casa que está con los hijos, no va al café la mujer, obviamente. Entonces están las orquestas de señoritas reales. Aníbal Troilo debutó en el año 30 y pico, 37 creo, no, antes, 34, tenía 14 años y debuta como bandoneonista en una orquesta de señoritas. Tenía 14 años, iba de pantalón corto a tocar al café. Estaba estudiando en el Carlos Pellegrini, el secundario, que finalmente lo dejó. Y él dice, eran 8 chicas y yo. 8 chicas también de 14, 15, 17 años, menores. Y tocaban hasta las 2 de la mañana. Porque el café estaba abierto, ¿no? Bueno, estas chicas vienen en el tranvía a esa hora,
El yo poético que está mirándolas dice, ensayo una mirada que es cómica a fuer de triste, pero una se ha dormido. Mi corazón, así como el deseo que antes la desviste, presiente un gran agujero de pobreza en su talón. Oh, la miseria de tu media agujereada, la bella durmiente ha descalzado un pie. Silba suavemente un aria cansada, la otra compañera del café concert. Miseria de pequeños burgueses la nuestra, nenas violinistas. Miseria de burgueses pacatos que no se deciden a definir sus vidas. Ustedes serían prostitutas hace rato y el que les canta sería un suicida. Ahí está Melanie, el suicida, ¿no? Antes el poeta que se suicida, ahora el que observa cómo es innoble la vida a las 2 de la mañana. Qué abulia escandalosa, qué ganas de acabar para siempre, para siempre. Toca la campana es, vos tocabas una campanita para que te abrieran la puerta del tranvía en la parada, ¿no? Toca la campana, se acaba el viaje y mañana empezar, empezar. Esta idea de todos los días son iguales, la rutina, la miseria, la pobreza, trabajar solamente para comer, para sobrevivir, ¿no? El poema que sigue se llama Insomnio, es un poema tremendo, larguísimo, no lo vamos a analizar entero ni mucho menos, pero parece ser una carta dirigida a sí mismo, digamos, es el yo poético hablándose a sí mismo. Siempre recordemos que esto primero, ¿no? Que la poesía también es un género de ficción. No olviden eso, ¿no? No olviden eso. Hay impostado un yo poético. Entonces, no es que Olivari dice que él... No. Olivari escribe y un personaje, que es el que habla, dice que él... No creas en nada y no lo digas, muestra tu cinismo como una lápida que te soterre en tierra, ¿no? Y algo de esto, el cinismo que aparece en el poema anterior, que aparece en los poemas de las dactilógrafas, evidentemente hay un cinismo, se desnuda acá como un recurso para sobrevivir emocionalmente también, para bancarse todo lo que hay que ver y todo lo que hay que vivir, ¿no? No salgas los domingos de tu cueva, hazlo a la noche pegado a las paredes, ocupando el menor sitio posible en el mundo, para que la vida no te vea y no te escupa. Esa es la sensación, ¿no? Esa es la sensación. Que sobrevuela todo el libro entero. Más adelante, en la página 97, aparece un poema que se llama El musicante Rengo. Obvio que si ustedes tienen cosas marcadas en otros poemas y las quieren comentar, adelante, ¿eh? Me cortan y lo hacemos. En el musicante Rengo, bueno, se describe la penuria de un músico, un muchacho que es Rengo, a oír sus rapsodias, a este café vengo, arrastrando mi pena como a una lombriz. Así se presenta el sujeto poético aquí, ¿no? Describe lo que ve. Bueno, ve a este musicante Rengo que sufre de un principio de ataxia. Tuve que buscar lo que era eso, ¿no? La ataxia es el deterioro de la coordinación. Y muchas veces esto puede estar producido por el consumo de alcohol o el consumo de drogas. Y hay una chica. La mujer es aquella, la blanca, la loca, mujer que en todos restrega su sexo. A cambio de coca, la pobre se entrega. Van a decir, ¿qué? 1926, cocaína. Obvio, pero obvio, ¿no?
¿Y por qué tan obvio, Conde? Porque la cocaína en 1926 incluso era legal. La daban los médicos como calmante. Se vendía en las farmacias. Lo que pasa es que de a poco, claro, mientras fue un medicamento y alguien la usó como se usa la morfina, ponele, eh, para calmar dolores de manera circunstancial, no pasa nada, pero el asunto es que, bueno, empezó a haber adictos también a la cocaína, cosa que ya en Francia sucedía hacía décadas, ¿no? Eh, Hay un tango de 1923, eh, eh, Tiempos Viejos, de Manuel Romero, que dice, ¿te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros, no se conocía coco ni morfina, los muchachos de antes no usaban gomina. Eso da la pauta de que la cocaína y la morfina la consumía un montón de gente. En el centro la vendían los kiosqueros, los kiosqueros de diarios. Tipo que vendía diario, vendía sobrecito de cocaína o de morfina. Y en los bares se vendía también de manera ilegal, porque supuestamente el único lugar legal donde la podías comprar era en la farmacia y con una receta médica, ¿no? Pero quiero decir, ya luego, fines de la década del 20, comienzos de la década del 30, se prohibió, obviamente, se prohibió a los médicos que la recetaran, pero todavía acá, y bueno, y como muchas putas, esto también lo van a ver en algunos de los relatos del libro Tangos, ¿no? Personas que consumen cocaína, prostitutas sobre todo. Esto tiene que ver con cierta necesidad de anestesiamiento. eh, yo creo que es real. La verdad es que nunca en mi vida conversé a fondo con una prostituta, ni me contó su vida, ni nada. Nunca tuve una relación así, ni siquiera, eh, a lo mejor sí, pero hablé con alguna, pero no sabía que lo era, qué sé yo. Pude haber ido a un cumpleaños y hablé con una chica y resulta que laburaba de puta, no me enteré, pero bueno, quiero decir, eh, da la impresión de que esto en la realidad es así, o sea, tenemos muchos testimonios de prostitutas que se drogan para soportarlo, simplemente, ¿no? Eh, y bueno, y una vez que caes en la adicción, naturalmente haces cualquier cosa por la droga, como sabemos perfectamente qué pasa, ¿no? Entonces la mujer hace esto, se entrega por una dosis de cocaína. Y después dice, el hombre para olvidar bebe, hablando de sí mismo, el yo poético, ¿no? Y yo bebo para olvidar. La mujer esa debe cocainizarse para terminar. Entre los tres, el musicante, la chica y él, sumaremos 12 lustros, o sea, 60 años. Sumada la edad de los tres, 60 años. Si el musicante tiene 30, dice tendrá 30, entonces la chica tiene 14 y él 16, ponele, ¿no? Entre los tres sumaremos 12 lustros y estamos tan cansados ya. Tengamos un gesto de decadencia augusto. Hagamos un ménage à trois. También esto es una audacia tremenda en un libro publicado en 1926, más allá de que eso lo haya hecho o no lo haya hecho, ¿no? Pero bueno. Es que me parece una cosita que la palabra por excelencia que atraviesa todos los poemas me parece que es decadencia, justamente. Sí, claro. Bueno, porque lo que viene después de los simbolistas en Francia es el decadentismo. Digamos, hay una cantidad de escritores que describen la noche de París en sus libros y que se consideran, lo llama la crítica así, decadentistas, ¿no? Y la decadencia surge
con las grandes ciudades, con las megalópolis. No es que no exista la decadencia en el mundo rural, la decadencia humana, quiero decir, ¿no? No es que no exista, es que la facilidad con que podés caer en la decadencia en una gran ciudad, con la cantidad de tentaciones que hay ahí, hacen también posible y visible la decadencia, de manera más, más evidente, digamos, ¿no? Después hay un poema en la página 100 que se llama Valses nobles y sentimentales, que está dedicado a Enrique González Tuñón. Y acá vale decir una cosa, Olivari y Enrique González Tuñón eran mejores amigos. Fueron durante toda la década del 20 y toda la década del 30 mejores amigos, ¿no? Y entonces todo el tiempo se dedican cosas el uno al otro. Dice a Enrique González Tuñón, hermanito, te dedico estos valses que tanto te gustan y que no tienen nada de noble ni de sentimental como nuestras vidas aburridas. Y te los dedico porque vos y yo somos una misma alma en un mismo bolsillo pelado. En vez de decir somos una misma alma en un mismo, en distintos cuerpos, que es la frase que había que decir, dice, somos una misma alma en un mismo bolsillo pelado, o sea, los dos no, somos pobres, ¿no? Básicamente. Y son supuestamente letras para valses, son supuestamente letras, tienen rima, son estróficas, ¿no? Hace pensar esto en la posibilidad de que esto haya sido pensado o escrito para hacer la letra de músicas que ya existían. Después hay otro poema que empieza en la 102, que es tremendo, también está ahí el tema de la tuberculosis o el motivo de la tuberculosis en el tenor afónico. Es un tenor pobre que actúa en un teatro de barrio y que el tipo se le va la voz actuando. Y en realidad se descubre más adelante en el poema que se le va la voz porque está tuberculoso. Y en un momento escupe sangre. Se limpia con un pañuelo y el pañuelo sale manchado de sangre. Pero él dice que trata, o sea, la descripción de la actuación del tenor, el yo poético es público, está sentado entre el público, y la actuación es patética, es dramática, porque el tipo se da cuenta de que va perdiendo la voz y que no puede cantar, y empieza a pensar que el dueño del teatro no le va a pagar la actuación, y si no le paga la actuación, al día siguiente no come. Es tremendo el poema, ¿no? Tremendo. Con angustia ya ve que el almuerzo de mañana es un mito irreal, dice. Y al final se cierra el poema diciendo, la sala murmura, la gente se enoja, se ve que no saben de la estría roja que el pobre tenor dejó al salivar. O sea, él saliva en un pañuelo o escupe y hay una línea roja de sangre que indica que empieza la tuberculosis en su fase final, en su fase terminal. Bueno, si les parece, dejamos acá, son las 11:03, retomamos algunos poemas más de este libro. Los que no pudieron leerlo para hoy, léanlo, lean cómo sigue la cosa. Si quieren les digo qué poemas vamos a ver acá, pero si no, ustedes prefieran, ¿eh? Díganme. Entonces, la clase que viene la dedicaríamos primero a terminar este repaso del libro de poemas de Olivari, La Musa de la Mala Pata, al libro de Clara Vetter, contar un poco cómo se inventó esto de Clara Vetter, cómo surgió de una especie de chiste de César Tiempo a Castelnuovo, que Castelnuovo cayó completamente en la trampa, por otra parte, porque hizo un prólogo al libro de Clara Vetter, dando por sentado que Clara Vetter existía, era una persona de carne y hueso. Y luego, en la parte final, va a haber tiempo
vamos a ver un poquito esos tres pasajes, esos tres articulitos del tamaño de mi esperanza de Borges, donde aparece cuál es la intención de Borges al volver a la Argentina y cómo pretende refundar la literatura argentina, por dónde, cómo. Bueno, quien haya leído al Borges posterior sabrá que torció el rumbo, ¿no? Pero no importa. Lo que él decía ahí importa, interesa. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, alguna consulta, alguna queja? En algún momento vamos a poder ir viendo el tema de los temas para las ponencias y eso. Obvio que sí, Ah, pero avancemos un poco más, sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí, Ok. obvio que sí. Va a haber dos cosas que ustedes van a tener que ir haciendo a lo largo del seminario. No sé cuántas clases nos quedan, nos deben quedar 10 u 11 clases más todavía. ¿Qué son? En algún momento yo voy a decir, bueno, vamos a ver tal obra la clase que viene. Bueno, ¿quién la prepara? ¿Quién o quiénes la preparan? Entonces, hay que leer la bibliografía referida a esa obra y hablar de la obra. Se supone que todos la habremos leído la obra, entonces vamos a poder todos más o menos discutir y entender, si no estamos perdidos, ¿no? Y luego vamos a hacer con el juguete rabioso una cosa más compleja, porque ahí elegí bastante bibliografía, elegí 7 artículos distintos sobre Arlt y sobre el juguete, y entonces ahí voy a repartir, y entonces cada uno va a exponer él o los, porque, bueno, si hubiera 7 alumnos, yo diría cada uno un artículo. Como hay menos, yo creía que eran 6 hasta hoy. Hoy a la mañana se bajó una, ahora veo que en el aula hay 3. Bueno, no sé qué pasará con los otros 2. Evidentemente la próxima clase, si Förster no está, no la vamos a contar más, porque si faltó las 2 primeras, bueno, chao. Ella recibe los mails, no sé, aunque sea, espero la gentileza de que alguien me diga, profesor, me está mandando mail, yo no voy a cursar. Bueno, no está sucediendo hasta ahora. Pero ahí, bueno, si no, daremos 2 a cada uno, y yo diré el séptimo, el otro, a ver de qué habla cada autor cuando trata sobre los 7 locos y discutiremos los 7 locos. Ese es el último tema, lo dejé para el final porque me parece que puede ser una muy buena síntesis del año 26 literario en la Argentina. Y lo que dice Melanie, que es correcto, que es que cada uno, a medida que vayamos viendo, tienen que avanzar un poco más y ver un poco más de cosas. Bueno, ver sobre qué quieren escribir, sobre qué quieren investigar para hacer el trabajo. ¿Alguna otra pregunta más? Una cosita rápida sobre Olivari. Porque yo lo que había marcado acá, en el prólogo, habla de un Joris Karl Huysman, que después se convirtió al catolicismo, no sé, pero eso también es un personaje creado, digamos, dentro de la obra, o sea, es ficción. No, me parece que no, ¿eh? No. Espera, déjame ver. ¿Sabes que me recontra tragué la dedicatoria del libro, ¿no? Que es muy interesante. No, Joris Huysman vivió entre 1848 y 1907, francés. Es un decadentista, lo que decíamos antes, ¿no? Y se convirtió al catolicismo en 1892, con lo cual dejó de escribir esas novelas donde hablaba del París, de la noche, de las prostitutas, de los vicios, de los cabarets, etc., ¿no? Su obra famosa es anterior a su conversión al catolicismo, por supuesto, es de 1884, se llama A Contrapelo, ese libro. Es un libro, es una novela, pero donde se cuenta el París de ese tiempo. Era un escritor decadentista.
No, es muy bueno que me lo dijiste porque se me pasó completamente hablar del prólogo. Y la dedicatoria, que no es nada menor, dice: dedico este libro grotesco, vean la palabra que usa, rabioso e inútil, a todos los empleados de comercio de mi ciudad. Pobres seres, bla, bla, bla. Pobres seres que huelen los versos y mastican la quinta edición de Crítica. ¿Se acuerdan? Noticias de Policía era la sección policial de Crítica. Él labura en Crítica. La quinta edición de Crítica es la que sale a las 3 de la tarde. El diario que salía a la tarde a las 3 de la tarde. Hola. Mastican la quinta edición de Crítica mientras limpian sus lapiceras en el lamentable relieve de sus traseros afilados por la inminencia de la patada policial, de la patada patronal, perdón. O sea, esperando que el patrón venga y los raje del laburo. Eso sería, ¿no? La dedicatoria tiene todo que ver con el contenido del libro, ¿no? No es una cosa, no es, wow, qué loco este tipo. No. Tiene todo que ver con el contenido del libro. Gracias por preguntarme lo de Huisman, Jonathan. Muchas gracias. Yo no sabía quién era Huisman, lo googleé, obviamente, porque no sabía quién era. No, yo ni lo googleé, supuse que era algo creado, algún chiste, pero bueno, está bueno sacarse esa duda. No, claro. Bueno, querides, muy rico todo. No sé cómo la están pasando. Yo, antes de dar la clase, ¿saben lo que me bajonea? Que seamos tan pocos. Un poco me bajonea eso, ¿viste? Porque si uno prende el Zoom o el Meet y ve 20 caritas, bueno, más o menos, y ves 2 o 3, pero sus caras son maravillosas. Los 3 sonríen, los 3 me miran con complicidad. Me parece que los 3 entienden a dónde vamos. Quiere decir que son buenos estudiantes, y eso me da una gran alegría y me llena de energía para continuar con la clase, y me da ganas de volver a verlos la semana que viene. ¿Qué les parece si la semana que viene a las 9 hacemos un meet? ¿Sí? Sí. Buenísimo. Perfecto. Quedamos en eso. Les mando un abrazo, sigan leyendo lo que dijimos, terminen de leer los que no lo hicieron a Olivari, léanse a Clara Vetter y léanse los articulitos de Borges. Vamos a hablar un poco, si tenemos tiempo al final, de Borges y de su relación con Macedonio Fernández en ese momento, comienzos de la década del 20, porque ahí tiene mucha gracia el asunto. Macedonio tenía una tertulia, así como Cancinos Asens tenía una tertulia, el poeta español en Madrid, Macedonio tenía una tertulia. ¿Saben en qué bar tenían la tertulia? A ver si les suena el bar. La Perla del Once. Sí, donde Lito Nevia compuso también la balsa. Yo iba a 5 cuadras. En ese mismo lugar, en la Perla del Once, donde Tanguito y Lito Nevia compusieron la balsa. Una locura. Increíble, sí. Increíble. Bueno, yo tengo un artículo sobre ese momento. No sobre ese momento, sobre Borges y Macedonio es el artículo, pero aludo a que ese lugar es mítico en Buenos Aires, porque ahí iban los primeros rockeros en el año 65-66, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí, listo que tengo que dar otra clase en un ratito. Chao, profe, gracias. Muy bien. Gracias. Por mail, por ahora, yo voy a ver si tengo noticias del aula y los puedo matricular, lo voy a hacer y en cuanto lo haga les aviso. Pero si no tengo ninguna noticia no les voy a escribir porque no tengo idea. Voy a esperar que me contesten Alberto Villafañe o la profesora Alberto. Que se llama Alberto de apellido ella. Se llama Daniela Alberto. Y el otro se llama Alberto Villafañe. Bueno, hasta más ver. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao.